Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros, por participar y por analizar un tema que hoy será verdaderamente importante para todos nosotros, que es la migración como un conflicto de seguridad nacional. Mire que México está siendo un centro, un núcleo de recepción y de disputas migratorias con fines evidentemente políticos, presiones internacionales y de estrategia de poder. Habitantes que han venido desde Haití, desde Cuba, Venezuela, como escudos de los gobiernos, y ahora, bueno, pues se habla mucho del ingreso de un contingente de venezolanos, todos expulsados de Estados Unidos hacia México, y con una política incierta de nuestro gobierno, en donde primero es, pues, fronteras abiertas, fronteras de brazos abiertos, y después quédate en México. Y luego, pues ya sabemos lo que dijo el señor Trump acerca de cómo doblaron al señor Ebrard y al señor López Obrador en el sentido de la migración a cambio de seguridad y de aranceles. Así es que este es un tema muy interesante que vamos a tratar a fondo. Y para ello, el bloque, el programa en general, tiene 4 archivos importantes que habremos de ir diseccionando junto con todos ustedes. El primero es el hambre y la pobreza como moneda política. Así de grave, así de serio. El hambre y la pobreza como moneda política. El bloque número 2, el archivo número 2, son las invasiones humanas, movilizaciones humanas, también como una presión política. El tema 3 es migrantes. Migrantes, la carne de cañón del crimen organizado. Pruebas y muchas hay en este sentido. Y el bloque número 4, con esto vamos a tratar de finalizar nuestro análisis, es la ola venezolana, cubana, crisis para México. Y me da mucho gusto que hoy estén con nosotros para el debate, para la confrontación de ideas y pensamientos, Judith Cabrera. Muchas gracias, Judith, ¿cómo estás? Judith Cabrera de la Rocha, ¿me escuchas? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eunice Rendón, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Jorge Andrade, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a Eunice y a Judith y a todo tu público. Gracias, Judith. El hambre y la pobreza como moneda política. Eso es evidentemente pues un tropezón en la moral de los gobiernos, ¿no te parece? ¿De qué manera? En el sentido de que a razón de crecimiento político o de poder utilizan a las grandes manifestaciones o caravanas humanas para negociar. Bueno, sí. No sé qué tanto lo utilicen como moneda política, pero definitivamente más bien lo veo como, bueno, acá se ve como esta papa caliente, ¿no? Esta responsabilidad que nadie quiere tomar, que la van pasando como en manos de quién quedan todas estas personas. Y mientras sí se puede utilizar como moneda política para obtener algunas ventajas, tampoco es un tema que se atienda o que del que alguien se enorgullezca, ¿no? En atender de una manera integral o efectiva como moneda política, ¿no? Eunice, ¿qué piensas? Yo creo que el tema de la migración al final pues sí ha tenido un uso político, sobre todo lo que vemos en Estados Unidos, es decir, esto que han hecho los republicanos, básicamente un escándalo hablando pues de invasión migrante cuando pues en realidad no es esa, creo, la palabra que se debe de utilizar. El tema incluso de usar a los migrantes, porque eso es un uso de las personas, de ponerlos en autobuses y mandarlos a Nueva York, a Washington, etcétera, sin ningún plan ulterior para ellos, simplemente ese es un uso político, a mí me parece, de las personas. Me parece que particularmente en este periodo que hay elecciones en Estados Unidos, pues mucho se ha utilizado el tema migrante, creo que engañando un poco a la gente también, porque se habla como con estas palabras escandalosas, cuando lo único que van a hacer los migrantes de Estados Unidos es enriquecer más ese país, es trabajar. Tan solo los mexicanos aportan el 8% del PIB, los migrantes a nivel internacional, el 10% del PIB global. Entonces, bueno, creo que eso es el tipo de cosas o digamos, de momentos en donde hay un uso político del tema migrante. Por el otro lado, si se le puede llamar también política,
es en estas negociaciones que se han hecho, en donde creo que sí hay un intercambio que no profundiza en esta base humanitaria que tiene la migración detrás, en donde se nos hace fácil decir, está bien que pasen a todas las personas del título 42 a México y a cambio denme 24,000 visas humanitarias y 65,000 de empleo temporal, en fin, estas negociaciones asimétricas, creo yo, sin profundizar, también me parece que pudiera ser de uso político, o más bien sin ningún detalle profundo de lo que está ahí pasando. Tan solo el ejemplo de las 24,000 visas para venezolanos, pues realmente están dejando en el limbo a muchas personas, todos los que ya habían salido de Venezuela, los que están atravesando por México, más de 150,000 personas, pues quedan fuera de esas visas por la simple razón que les piden de requisito tener un pasaporte, lo que casi ninguno de ellos tiene por el costo, por el trámite burocrático, etcétera, y por el otro lado les piden haber ingresado a México de manera documentada, de manera legal, lo cual ninguno cumple porque justo vienen por tierra, ya que México les impuso una visa en enero, una visa que es imposible de cumplir los requisitos, les piden un patrimonio y mostrar recursos muy por encima de lo que ellos ganan, y creo que eso también pues es parte quizá de este uso político o de esta politización de la migración. ¿Tú sí consideras que la pobreza y el hambre son trueque político para algunos gobiernos? Pues creo que no sé si la pobreza y el hambre, yo le agregaría más cosas, o sea, es multicausal, el tema migratorio ya es la pobreza, el hambre, la violencia. A mí no sé los casos que me han tocado de gente que huye prácticamente el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de los grupos del crimen organizado, bueno, el cambio climático, la insuficiencia alimentaria, en fin, cada vez son más las causas y sobre todo se han profundizado en algunos lugares con el COVID, entonces creo que pues sí, nada más le agregaría un poquito más de dimensiones a esos factores de empuje. Jorge, sumando a los criterios que nos ha expuesto Judith y Eunice, ¿piensas que no solamente los gobiernos, sino la delincuencia organizada, la trata de personas, influye en este tráfico de seres humanos? Claro, lo que se ha señalado desde hace ya varios años es precisamente quien sale ganando de todo esto, de este tráfico de personas, es la delincuencia organizada, ¿no? O sea, ellos son los que los cruzan, ellos son los que los trasladan desde sus países de origen o desde la frontera sur hasta la frontera norte, y pues vemos cada vez más cómo regresan inclusive a prácticas del pasado, ¿no? Leía las notas de hace unos meses en donde parecía que se extrañaban de que los migrantes fueran en trailers o los trailers abandonados. Y debemos recordar que inclusive en México hay películas acerca de todo ese flujo de migrantes que los llevaban en trailers. Entonces, no es nuevo, se regresan a prácticas que ya habían sido utilizadas y que sí, efectivamente, y como lo he señalado en otras ocasiones, pues el migrante tiene un sello de dólar tatuado en la frente, beneficia no solamente a la delincuencia organizada, sino que también a policías, a todos estos que están coludidos con el tráfico de personas. Entonces, sí hay un beneficio económico e inclusive no la delincuencia organizada, sino las mismas poblaciones por donde cruzan estos migrantes. En muchos casos les suben el costo del autobús de segunda, el autobús que los lleva a ciertos puntos, les venden comida o bebidas a precios mucho más altos. Es todo un negocio que está alrededor de este flujo de personas. ¿Un negocio para quién, Jorge? Porque hoy lamentablemente, y esto no había ocurrido, vemos en varias ciudades de nuestro país, en cada esquina, en cada rincón, en cada glorieta, alameda o plaza, vemos a migrantes pidiendo limosna, porque están aquí de ilegales, pero no pueden llegar ni allá, ni pueden regresar para acá. ¿A quién le beneficia esto? Sí, acotaría, están de manera irregular. En México es la migración que entra sin documentos, es una falta administrativa, entonces por eso es una migración más que ilegal, es una migración indocumentada, irregular. Piden dinero porque muchas veces ya los familiares
no les pueden estar costeando los viajes. No debemos olvidar que todos estos patrones de compadrazgo, de amistad, con lo que ellos pueden llegar hacia Estados Unidos, pues están siendo financiados a veces por sus propias familias o amistades. Entonces, por eso la única manera que les queda para poder tener algún dinero para poder comer, tener un lugar para donde asearse o descansar, pues tienen que sacarlo de algún lado. O sea, en el país, aunque se les dé una visa o un pase de salida de por 7 días o por 30 días, no tienen un permiso de trabajo. Y eso implica que pues ellos, al querer llegar a la frontera norte, pues tienen que tener recursos. Entonces es un beneficio de todas las personas, de todos los que están relacionados en el fenómeno. Hay un beneficio por el migrante. Inclusive también lo he señalado, hasta los grupos que muchas veces se dicen defensores de derechos humanos, pues se ven beneficiados porque les financian proyectos para hablar del migrante, para hablar de todo eso. Entonces hay toda una derrama económica que beneficia a la mayoría de los que están alrededor y muchas veces no baja a quien realmente lo necesita, que ese es el migrante. Judith, tú tienes la sensibilidad de lo que ocurre en la frontera, porque llegan las enormes caravanas, si es que llegan hasta la frontera norte, y ahí se quedan. Piden entonces al gobierno mexicano, mientras logran cruzar, pues los servicios, la seguridad, las banquetas, el dormir, la medicina, etcétera, pero un problema secundario muy grave que son los niños que son abandonados de este lado o del otro lado. Sí, bueno, primero me gustaría retomar algunos puntos, ¿no? Por esto tal vez no me hacía mucho clic lo del hambre y la pobreza como moneda política, como mencionó Eunice, los motores que impulsan la migración los hemos visto cambiar mucho en los últimos años. La mayoría de lo que vemos acá van a ser desplazados internos, desplazados forzosos por violencia, no necesariamente extranjeros. Ya no llegan caravanas, desde 2018 no ha llegado una caravana grande, esto a causa de la militarización en la frontera sur, Tapachula, que se ha convertido en una ciudad prisión, donde se dispersa, ¿no?, cualquier intento de caravana con todo tipo de estrategias, vamos a llamarles, engaños, artimañas. Entonces esta negociación que se hizo, ¿no?, con Trump sobre los aranceles sigue rindiendo frutos, convirtió a México en el muro viviente que Trump prometió que iba a tener un muro, pues México es ahora el muro. También quiero retomar este punto sobre la derrama económica alrededor de todos. Pues en cuanto a los defensores de derechos humanos no llega esta derrama económica tampoco para todos. Los fondos no son suficientes. Creo que en este momento podemos ver muy claramente que la situación sobrepasa las capacidades del Estado para responder, también las capacidades de las instancias internacionales, donde ahí sí me atrevería a decir que a veces, ¿no?, como vemos más inversión en el ambigú de las reuniones que realmente en los programas, y definitivamente está más allá de las capacidades de la sociedad civil. Entonces, estos cambios en las políticas migratorias se imponen sin programas para enfrentarlos, sin presupuesto para ellos. No dudo que haya personas que se benefician, ¿no?, o corrupción en algunas instancias. Desafortunadamente siempre las hay, pero en el momento en el que estamos no creo que los recursos para nada siquiera sean suficientes para enfrentar lo que estamos viviendo. Y ahora sí, perdón, ¿me repites la pregunta? Hablábamos de el problema que se ha generado con los niños en abandono. Son niños que pasan la frontera sin la responsabilidad de ningún adulto y son carne de cañón, pues para muchos asuntos que van desde la prostitución hasta la muerte. Okay. Los menores no acompañados definitivamente son, hubo una declaración, ¿no?, de Biden al principio de su administración en la que dijo que ningún menor no acompañado sería rechazado en la frontera. Entonces, personas en su desesperación, madres, padres de familia, mandan a sus hijos solos
a cruzar el puente, a presentarse en la frontera, porque saben que no serán rechazados y esta es su manera de darles una oportunidad. En la mayoría de los casos, sin tener una perspectiva clara de qué va a suceder con estos menores no acompañados al cruzar la frontera, cómo es el sistema para recibirlos, en cuánto tiempo pueden llegar con sus familiares, si es que los tienen y qué pueden esperar. Lo que no vemos, por ejemplo, es que estas medidas restrictivas al acceso al asilo es lo que le va a dar forma a estas acciones desesperadas, ¿no? Si yo digo los niños, bueno, si yo soy Biden y digo los menores no acompañados pueden pasar, va a haber menores no acompañados en la frontera. Si digo las mujeres embarazadas pueden pasar, va a haber mujeres embarazadas en la frontera. Si digo grupos especialmente vulnerables y los defino como comunidad LGBTIQ, personas indígenas, etcétera, esas son las personas que van a empezar a surgir. El problema realmente es que el acceso al derecho de asilo debe estar abierto para toda la población, ¿no? Las restricciones y lo que las personas hacen para poder acceder son un fenómeno que se retroalimenta, vaya. A ver, todo esto nos permite llegar al segundo bloque, que es la invasión humana como presión política. Vamos a ver la contraoferta, no solamente quién gana o quién pierde en el gobierno con la migración, sino las presiones de las caravanas y qué es lo que exigen pues a las naciones en general, hablando en términos como Estado. Eunice, ¿qué piensas de ello? Porque sabemos que muchos ingresan a México tratando de llegar a Estados Unidos, pero ya se quedan cómodamente aquí porque van a pedir asilo. O en su caso, como decía Judith, hay muchas mujeres que enfrentan el dilema de embarazarse en México para ya tener nacionalidad mexicana. ¿Cómo se enfrenta esto como gobierno o como Estado ante esta ola de caravanas que han atravesado la frontera sur? Ok, bueno, yo simplemente diría, nada más cuidaría dos palabras de lo que mencionaste. Yo no sé si se quedan cómodamente en México, yo le quitaría el cómodamente, y también de que las mujeres se embaracen por volverse mexicanas, me parece una barbaridad decir eso. Es decir, aquí estamos, porque es una cosa incluso machista, ¿no? Pensar de esa forma, me parece, es también pues violentar a las mujeres que están migrando, que al final lo hacen también por causas terribles, es decir, las mujeres también salen de sus países de origen por violencia, por amenazas, por falta de alimento, en fin, por pobreza, por todo lo que ya hemos hablado aquí, y cada vez más forman una parte importante del fenómeno migratorio. Hoy son el 50%, constituyen el 50% de este fenómeno. Ay, déjame apagar este teléfono, cómo me molesta. Constituyen el 50% del fenómeno migratorio. Los niños también y niñas son parte del fenómeno que hay que observar. Entonces yo creo que las caravanas, al final la gente viaja en caravana porque de alguna forma pues va a acompañar a más gente. Hay gente que no tiene quizá el dinero para pagarle un pollero y entonces en una caravana siente que es la forma también de poder migrar, ¿no? De una forma quizá más segura. Pero la realidad es que las caravanas cada vez han sido más constantes. Yo creo que sí hay gente detrás de las caravanas que de alguna forma se aprovecha también de los migrantes, ¿no? Y de su situación. Y creo que otra cosa importante a mencionar es el tema de México. Sí, cada vez más migrantes piden el refugio aquí, pero eso yo creo que es el resultado de las políticas, acciones y presión de Estados Unidos. O sea, ¿eso desde cuándo empieza a pasar? Desde la llegada de Trump. Si nosotros vemos, por ejemplo, en 2015 en México, teníamos 3,500 solicitudes de refugio. Cerramos 2021 con más de 130,000, entonces, y ha ido en un aumento, sobre todo desde la llegada de Trump, repito, hasta la fecha. Entonces, me parece que el tema de las políticas en Estados Unidos también influye en que muchos de los que antes transitaban por nuestro país ahora se queden. La realidad es que a muchos de ellos les gustaría llegar a Estados Unidos, pero ante las amenazas y las dificultades, pues algunos de ellos deciden quedarse en México, donde también mucha gente la tiene muy difícil, ¿no? Es decir, también no es un camino muy fácil. Incluso obtener el refugio en México es tardado. Aunque la ley mandata que debiera durar 3 meses ese proceso, hay gente que lleva
lleva más de un año y aún no tiene esa figura, y pues tenemos que ponernos en sus zapatos. ¿Qué hace alguien que está esperando ese permiso? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo come en este periodo de espera? Entonces también hay que ser realistas con esa situación, y bueno, veíamos que la migración también ha ido en aumento. Salieron, creo que el día de ayer, publicadas las cifras del patrulla fronteriza. Aumentó en 1 millón de personas la migración, es decir, el año pasado, 2021, en los años fiscales de Estados Unidos, fueron 1.7 millones de detenidos en la frontera con Estados Unidos. Este año, 2.7 millones de personas. Entonces, pues eso también nos muestra cómo esas causas también siguen y la gente pues migra en caravana, sola o como puede, pero lo hace, ¿no? ¿Qué tal es el ejemplo de los venezolanos? Aunque les pusieron la visa y ya no podían venir en avión, pues entonces vinieron por tierra, ¿no? Y hoy son los venezolanos, ayer fueron los haitianos, los cubanos, en fin, creo que lo que tenemos que entender es que la migración llegó para quedarse, es una realidad mundial. Más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron, y lo que debemos hacer los gobiernos, creo yo, y los ciudadanos y las empresas, es más bien aprovechar ese tema por la parte positiva, incluir, hacer políticas y acciones que verdaderamente incluyan a estas personas y estas familias para que nos beneficiemos todos y para que sea un ganar-ganar para los migrantes, que la tengan más fácil, pero también para los países que finalmente aprovechan su mano de obra, que simplemente lo hagamos más fácil para ellos, porque si no, tú hace rato hablabas del crimen organizado. Yo sí creo que en esta situación y en la securitización y militarización de las fronteras y amenazas que se han dado, los únicos que salen ganando y un montón son los delincuentes, los grupos del crimen organizado, porque entre más difícil sea cruzar una frontera, más caro van a cobrar y más ganancias van a tener. Y desafortunadamente en nuestro país el tráfico de personas pues no se castiga, esa es la realidad. Es más probable que agarren a los delincuentes por traficar sustancias que por traficar seres humanos. Entonces, por la dificultad que tiene también, que tiene que haber una denuncia, una ratificación, el miedo de los migrantes, en fin, y porque la Fiscalía General de la República no ha puesto en marcha un modelo ad hoc para atender este tema que creo yo que es lo que se requiere. Ya hablaremos en unos minutos más sobre el crimen organizado. Jorge Andrade, tu opinión sobre lo que has escuchado. A ver, tu micrófono está cerrado, Jorge. A ver. Ok, ahí, perfecto, disculpa. Adelante. Sí, las caravanas han tenido mucho éxito porque precisamente no se sabe quién está detrás de todo este proceso. Una de las primeras caravanas que se hizo fue en 2014, si no mal recuerdo, y era un viacrucis en donde se sumaron activistas, defensores, órdenes religiosas, periodistas, había todo uno. Y después ya se agarró como deporte nacional el hacer caravanas para poder llegar al norte. Y difiere un poco con lo que se señala de que llegan más a salvo. Por lo menos en la experiencia que tuvimos en 2014 en el Vía Crucis, acompañando desde Tenosique hasta el norte del país, pues no se viajaba seguro, estábamos siempre rodeados y estábamos infiltrados por el crimen organizado. Había muchas personas que estaban beneficiándose de todo eso y que siempre fue una constante o ha sido una constante en estas caravanas, que sirvieron para presionar a Estados Unidos, pero yo creo que también ahí hay un elemento y que tiene que ver con la política que tú señalas, esta política de los países, de cómo es utilizado, pues es en la manera en cómo estos grupos también sirven para presionar dependiendo por dónde van pasando. Presionar a Estados Unidos, y los que llegan son los menos también, ¿sí? Pero ya sirven como argumento para que los republicanos señalen que no están haciendo bien su trabajo los demócratas, para restringir el paso. Tenemos todo esto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, y que bueno, y que muchas veces a nosotros también se nos ha olvidado que nuestro vecino del norte es Estados Unidos, una de las potencias más fuertes económicas, militarmente, que hay en el mundo, y que dependemos económicamente de Estados Unidos, y de repente parece ser que se nos olvidó eso. Y
pues a veces no podemos jugar con las mismas cartas en relación de la política migratoria. Se sabía todo lo que estaba en el fondo, que no era visible. Tenemos el plan Frontera Sur que se dio a cabo, fue uno de los primeros elementos que visualizó toda esta política que hay y que se ha ido incrementando poco a poco y que desafortunadamente queremos ver nada más un pequeño elemento de lo que es esto de este fenómeno migratorio. Ya lo decían en un principio, es multifactorial, pero nos quedamos con que refugio, lo que señalaba Eunice, esta población se va a querer quedar en México viendo los niveles de los índices de pobreza, los índices de marginación que existen en el país. No, se quieren en Estados Unidos. ¿Por qué quieren el refugio? Y aunque a lo mejor es políticamente incorrecto señalarlo, porque quieren llegar al norte también, porque ya no quieren que los molesten los policías, que puedan viajar con ciertas comodidades o unos medios distintos con los que regularmente viajan, pero para eso quieren el refugio. En México muchas veces no se quieren quedar y quieren llegar porque ya con un documento de refugio es más fácil llegar a la frontera norte. Entonces, son todos estos elementos que se van conjugando en un fenómeno que se ha ido volviendo mucho más complejo por todo lo que tiene que ver, no nada más los actores y los sectores que están involucrados, sino que tiene que ver ya también inclusive con la cuestión de la pandemia que hubo, las políticas públicas que no son atendidas en los países de origen, porque siempre estamos viendo Estados Unidos, y quiero dejar en claro que no soy defensor de Estados Unidos, pero es Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Oye, ¿y qué sucede con El Salvador? ¿Qué sucede con Nicaragua? ¿Qué sucede con Venezuela? ¿Qué sucede con esta politización de la migración en términos de, bueno, ahora son estados fallidos que no están dando protección a sus ciudadanos, Nicaragua, Venezuela, Cuba? Bueno, entonces ahí ya tenemos otro argumento político para poder estar señalando a estas poblaciones. Pero ¿qué sucede con los demás? ¿Qué sucede con los mexicanos que están migrando? Hace unos años decían, no, ya los mexicanos no están cruzando, estamos llegando casi a tasa cero de migración de México a Estados Unidos. Y de repente, en unos años, se impulsa, se catapulta nuevamente la migración hacia Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo con todo esto? Y con un dato, como lo señalaban también, en el año fiscal en Estados Unidos se detuvieron a 823,000 mexicanos queriendo cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, son cifras que se van aumentando, que se han empeorado con toda esta situación de la pandemia, un sistema económico que fue impulsado por los países más desarrollados, como es Estados Unidos, y a dónde quieren llegar, a Estados Unidos, a ese país desarrollado, en donde pueden obtener mucho más beneficios económicos en un principio que en otros países como es México. Bueno, lo que sabemos también es que algunos mexicanos que logran cruzar la frontera son cazados como animales, y hay que preguntarle de este asunto a los Ku Klux Klanes o a los Minuteman allá en Texas, en los Estados Unidos. Estamos a fondo, una pausa, regresamos. Tiempo de ingresar al asunto del crimen organizado, que creo que es de este ambiente el más espinoso, porque tiene que ver con la filtración de personajes como los Maras Salvatruchas, tiene que ver con el secuestro, como decía Judith, tiene que ver con asesinatos, con extorsión, con violencia sexual. Judith, ¿qué piensas de la injerencia, la importancia, el poder que tiene el crimen organizado sobre los migrantes? Pues me parece que es un tema, aparte de terrible, medio peligroso, ¿no? Creo que se nos olvida, por ejemplo, cuando hablamos de crimen organizado, que vivimos en un narcoestado, ¿no? Entonces, ahí están coludidos realmente con las autoridades, si no en todos, en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando hablamos de extorsión, y yo aquí les estoy hablando de las historias que
que yo tengo que ver acá todos los días, la mayoría de los casos de extorsión son por parte de la policía, ¿no? Cuando Jorge dice que obtiene la visa humanitaria para viajar cómodamente, y me vuelve a salir esta palabra cómodamente, pues cómodamente tal vez se refiera a sin la posibilidad de ser extorsionados. Tanto el crimen organizado como las autoridades corruptas tienen muy bien identificadas las rutas por las que transitan las personas migrantes, tienen muy bien identificadas los nodos en la ciudad donde se pueden encontrar más fácilmente y son pues cazados, ¿no? Y extorsionados de esta manera. La otra parte difícil de esto es como, si bien no hay muchas detenciones por tráfico de personas, sí es un argumento que se utiliza muy fácilmente para criminalizar a defensores de migrantes, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, con las caravanas. Tal vez caso más célebre sea el de, o infame, sea el de Pueblos Sin Fronteras. Entonces, pues eso, vaya, los que nos toca estar de este lado sabemos que nos tenemos que cuidar de todos lados, ¿no? No sabes a veces ni de quién o por dónde va a venir el golpe, y trabajar directamente en campo con población migrante, pues sí significa también tener protocolos de seguridad para casos así, ¿no? Y protegerles en la medida de lo posible. Jorge, por alusiones, ¿alguna expresión? Sí, o sea, cuando se señala cómodamente es no ser molestados, ¿no? Porque pueden ser como extorsionados desde un agente de migración como el policía de la estación de autobuses, ¿no? Y eso es, o sea, y pues sí, bueno, e inclusive, y decirlo también cómodamente, porque muchas veces tienen que pasar a una cierta parte de clandestinidad, de ser invisibles para no ser molestados en su persona y en sus bienes, y a veces con los pases de salida, los que siguen teniendo apoyo, los que pueden tener esta red que les financian el viaje de familiares o de amigos, pues ya viajan también en primera y ya no se duermen en un albergue y ya no pasa tal, sino que están a lo mejor en un hotel, aunque sea de una estrella o sin estrellas, pero ya está durmiendo en un hotel, ya puede tener por lo menos un par de comidas al día. También se tiene que hablar de esa comodidad, porque no todo es verlo de una manera oscura, gris. Hay elementos, por eso creo que también se señala o se ha señalado por bastante tiempo el documento que les permita a ellos tener por lo menos esa situación de no estar en riesgo en su cruce por México. A razón de abrir otro espacio para tratar este tema fundamental que es la misoginia, como decía Eunice, o el machismo, pues sí hay antecedentes, hay datos de que hay mujeres que pretenden embarazarse para quedarse en uno u otro país a manera de asilo o nacionalidad, fundamentalmente, y esto se sabe, ocurre mucho con mujeres cubanas. Pero el asunto es que pasan por las aduanas mexicanas lo mismo armas, drogas que personas, ¿no, Eunice? Sí, pues creo que pues efectivamente tenemos un tráfico ilícito de personas, de drogas, de sustancias, de armas, o sea, sí es un tema, creo yo, importante en la relación bilateral. Bueno, incluso el gobierno mexicano creo que ha puesto sobre la mesa de una manera adecuada el tema de las armas, ¿no? Que finalmente vienen de Estados Unidos para acá y que también son una herramienta importante y causante de violencia y de letalidad de este lado de la frontera. Entonces yo creo que sí hay esa parte. Sin embargo, me parece que es mucho más delicado el tema humano, ¿no? Por obvias razones, son personas con lo que se está traficando y que desafortunadamente sí los traficantes, aunque se hacen millonarios con estas personas, los tratan como si no fueran personas, es decir, todos estos incidentes que hemos visto de migrantes asfixiados, casas de seguridad repletas, autobuses en malas condiciones, la gente ahí también toda apretada sin poder ni siquiera respirar. Entonces creo que esto muestra esa deshumanización
que han tenido con las personas, ni siquiera porque son millonarios gracias a esas personas, las tratan de manera adecuada, o sea, abusan de ellas en el trayecto. Nosotros hemos tenido muchas denuncias de extorsión, incluso una vez que ya le pagaron al pollero para que lo crucen al segundo punto ya o al último punto ahí en la frontera con Estados Unidos, pues le vuelven a hablar a la familia y le piden dinero. Cada vez es más frecuente este tema de extorsión con las personas que están justamente en movilidad. La familia, pues al no saber, a veces consigue lo que pueda y manda, en fin. Entonces sí creo que hay que también analizar esta perspectiva, y yo ahí sí no coincido con Jorge. Yo no llamaría cómodamente, es decir, sí hay algunos migrantes que tiene razón, que por su situación o porque la familia les manda dinero, pasó mucho con los cubanos, ¿no? Probablemente sí pueden tener un hotel, etcétera, pero la mayoría de los migrantes que estamos viendo, pues no es esa su situación. O sea, la realidad es que la mayoría, aunque suene gris, feo y horrible, la mayoría sí tiene una situación muy compleja. O sea, simplemente darse una vuelta hoy aquí en la Central del Norte de autobuses en la Ciudad de México, pues en un ratito escuchas un montón de historias de vida que la verdad es lamentable lo que está sucediendo con las personas, lamentable las causas por las que salen, en fin, desafortunadamente sí es un tema en donde vemos muchas tristezas, y yo siempre digo, la migración tiene cuestiones muy positivas que hay que subrayar y que hay que enardecer para que justo hagan políticas más adecuadas, para que se deje de utilizar este lenguaje de crisis migratoria, porque la crisis no es de las personas que migran y de los seres humanos, la crisis es de las políticas públicas y las acciones que no han sido las adecuadas, por un lado en sus países para que no migren, y por el otro lado en los países de origen, de destino, para que las personas se incluyan de manera adecuada. Si nosotros pusiéramos en marcha políticas de inclusión efectivas, podríamos absorber esta cantidad de migrantes que está llegando. Sí hay un aumento, pero sí seríamos capaces de hacerlo, y el ejemplo está en el programa piloto que pusieron en marcha ACNUR y el gobierno mexicano, donde 25,000 refugiados han sido colocados en un empleo a través de acuerdos con el sector privado y ya han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos, y eso es 3 veces el presupuesto de la Comar o un poquito más, que es de 40 y tantos millones. Entonces creo que lo importante es repensar cómo vamos a hacer las políticas de migración, transitar de una visión concentrada en la securitización, en la militarización, en el control y en la amenaza, a una que verdaderamente ponga el acento en las personas y en lo que nos conviene a todos, que es que las personas puedan tener un trato humano, digno y también con equidad para aquellos que la han tenido más difícil. Y repito, creo que eso es lo que nos conviene a todos. Y en el tema de Estados Unidos y México y la delincuencia, simplemente señalar, sí, la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido asimétrica, pero no por eso yo la verdad tampoco concuerdo en que dependemos de Estados Unidos y hay que hacer lo que ellos digan porque ay, nuestro papá, o sea, eso no creo para nada eso. Creo que México tiene que actuar con dignidad. Sí es asimétrica la relación, hay que asumirlo, pero definitivamente sí podríamos también poner puntos sobre la mesa porque también somos un país importante para Estados Unidos. Por ejemplo, tan solo en el tema ahorita en la frontera de estos favores que nos piden de título 42, pues tendríamos que estar poniendo sobre la mesa el acuerdo bicentenario, que se supone uno de los ejes era la migración y que hay recursos como en su momento había en la iniciativa Mérida. Entonces deberían con esos recursos estar apoyando albergues, sociedad civil y gobiernos locales que se están encargando de esos migrantes que nos deportan, ya sin mencionar la desgracia que es el título 42, que simplemente es una deportación expedita y barata, que con el pretexto de la pandemia dicen que son un riesgo para la salud pública de los estadounidenses y los ponen en la frontera en un lugar, de una forma que no es ni segura ni ordenada. ¿Por qué no es segura? Porque los ponen en los 5 puntos más inseguros del país. ¿Y por qué no es ordenada? Pues porque los mandan también hacia el aventón. O sea, yo estuve ahí el lunes pasado en Tijuana y era un verdadero desorden, la gente desesperada, con mucha incertidumbre, no sabía ni siquiera qué va a pasar con ellos, y yo creo que eso sí es una desgracia que debemos evitar. Y nada más un comentario por lo que decía Jorge hace rato. Yo no dije que las caravanas fueran seguras, dije que la gente viajaba en conjunto creyendo que de esa forma iba a lo mejor tener mayor seguridad al ir acompañado. Definitivamente creo que la migración ni
ni en caravana ni solo es segura, porque son muchas las eventualidades que les pasan a las personas. Cuando hay esta securitización tienen que ir por otros caminos que pueden ser más peligrosos y más agrestes, sufriendo también accidentes, violaciones, en fin, todo lo que hemos visto desafortunado. Hay un chorro de extorsión en el camino, entre autoridades corruptas y entre malos, pues llegan sin nada los migrantes. Estos venezolanos me contaban que traían algunos dólares, pero que en el camino se los fueron quitando en diferentes dispositivos, de tal forma que llegaron sin nada aquí a la central y no saben qué hacer, porque con este acuerdo nuevo entre Estados Unidos y México, ellos quedan prácticamente en el limbo y no saben si regresar, si quedarse, si moverse. Creo que falta asesoría, acompañamiento, en fin, tener una perspectiva más empática a la hora de tomar decisiones y pues que estas decisiones además afecten a todas estas personas que ya venían en el viaje. A ver, este tema tiene muchas aristas, es un enorme caleidoscopio, no todos son buenos, no todos son malos, ni ricos ni pobres, ni todos son abusados, ni todos son privilegiados. Pero yo trato de interpretar, porque también utilicé ese concepto, y trato de interpretar lo que expresó Jorge al mencionar cómodo. Y es que, por ejemplo, allá en San Cristóbal de las Casas y varias rancherías y poblaciones de Chiapas están verdaderamente molestos ya con los migrantes, porque al principio la población sí les ofrecía auxilio, les ofrecía vivienda, les ofrecía ayuda, comida, y la despreciaban, la tiraban los migrantes. Y ahora estos se han convertido, voy a utilizar el término cómodamente, en comerciantes informales ya establecidos. Ya no los mueven, ya se quedaron y ya están protegidos a veces hasta por las mismas bandas criminales o por los maras salvatruchas. Hay quienes llegan en caravanas con líderes que manejan muy bien la trata de personas y hay quienes llegan a voluntad propia arriesgando su vida para poder buscar una dignidad propia. ¿O me equivoco, Jorge? Como se ha señalado, tiene muchas aristas, no podemos generalizar, pero sí se tiene que señalar que en algunas situaciones, pues hay personas que tienen mayores recursos por la red que tiene de familiares o de amistades, principalmente en Estados Unidos, que eso les permite tener mejores comodidades que otros, y me tocó verlo a mí en la estación migratoria de Acayuca, en Veracruz, en donde después de comer y que le daban a toda la población, o a la mayoría de la población, cierto tipo de comida, entraban los cubanos, en donde les daban frutas, verduras, carne, para poder, con una alimentación distinta a los distintos, porque inclusive a veces decimos migrante y parece que el migrante es uno. No, el migrante desafortunadamente está hasta en categorías. Migrante de primera, migrante de segunda, migrante de tercera, cuarta, quinta y todos los que le siguen atrás. Entonces, con la experiencia que se tiene de campo, aquí de mis otras dos colegas que están en el panel y de muchos de otros que están ahí, pues se sabe eso. E insisto, muchas veces no se habla. ¿Por qué? Porque encajonamos al migrante en un solo recuadro sin saber quién es también, ¿no? Porque hay población indígena, hay hombres, mujeres, hay población LGBTQ, la migración no es una sola persona, la migración son diferentes, con diferentes características, y en ese sentido también es como se tiene que estar señalando qué es lo que sucede con todas estas personas. La xenofobia. ¿Por qué? Yo a veces pregunto, ¿por qué se da la xenofobia? Y la xenofobia es un principio de por qué se le da a uno y no a otro cuando una población está carente inclusive de recursos, cuando no tiene servicios, cuando no tiene atención médica, cuando no tiene caminos, y de repente hay un grupo al que se le da, que no es por parte del Estado, sino que es por el apoyo y por las redes de solidaridad de grupos, principalmente de la Iglesia o de otras organizaciones, se les da, y ahí es un principio de xenofobia. ¿Por qué ellos y por qué a mí no? Y ha sido una lucha histórica de mis abuelos, de mis padres, inclusive mía, de no tener esos recursos. Entonces, todo esto es lo que acompaña el fenómeno migratorio, y es los análisis que a veces se dejan un poco de lado, porque ahorita, qué bueno
que se puede hablar de derechos humanos, qué bueno que se tiene que tal, pero el derecho humano es también para que esa persona esté bien, para que tenga una buena vivienda, para que tenga un trabajo, para que tenga dignidad como persona. Ahora, pero se ha desusado tanto que caemos en limitaciones conceptuales. debemos de atender las políticas migratorias de los Estados Unidos, porque UNICE dice, papi, Estados Unidos, no debe ser así. Pero lo cierto es que si de allá nos envían armas, pues de aquí les mandamos ilegales y droga. Es decir, ¿quién tiene la razón en este asunto? Porque estamos hablando de vida humana, UNICE. Yo diría indocumentados, no ilegales, pero bueno. Y luego, ¿cómo lo pones así? Suena como si fueran todos criminales, ¿no? También. Ilegales y drogas. Bueno. Y yo creo que las drogas al final es un tema de ir y venir, ¿no? Ya vemos el caso del fentanilo, por ejemplo, o sea, en fin, creo que es una responsabilidad bilateral, o sea, eso yo estoy de acuerdo, pero justamente se tiene que ver con esa perspectiva bilateral. Y a mí me ha tocado estar en el gobierno y sí hay forma de negociar de manera más digna. Yo les doy una experiencia aquí rapidito. Cuando tocó negociar Iniciativa Mérida, había 3 pilares únicamente, que eran 3 pilares que iban con las cuestiones de justicia, de seguridad más dura, etcétera. México logró negociar en su momento que hubiera un 4º pilar que tuviera que ver con la prevención social de la violencia y el delito, con la parte más social, aunque sí con menos recursos, pero se logró meter. Entonces, cuando yo digo que sí se puede negociar algunas cosas, es porque lo sé de primera mano que se puede hacer. Simplemente requieres, pues creo yo, la gente con la experiencia y pues poner las cartas sobre la mesa y poderlo hablar de una forma directa, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que México también encuentre esos espacios, porque siempre hay esos espacios también en la negociación. Y en el caso puntual que decíamos, el acuerdo bicentenario tiene la forma de explotarlo para hoy tener esos recursos en esta frontera norte. Entonces yo no sé si es desconocimiento, no sé realmente qué sea, pero sí podríamos estar obteniendo al menos más de lo que estamos obteniendo hoy. Y digo, en esta última negociación, al menos están las 65,000 visas de trabajo o empleo temporal H2B, ¿no? Porque pues en otras ni siquiera eso, en Quédate en México, pues ni siquiera hubo nada, simplemente dejaron a las personas de este lado para hacer sus procesos de refugio. Entonces, bueno, yo ahí sí creo y sostengo que tiene que ser con dignidad y que hay una responsabilidad bilateral en muchos de los temas. Vamos a una pausa, estamos a fondo, volvemos. Vamos a ir cerrando programa. A veces me da la impresión que damos más importancia al peso de las palabras y su significado que al evento mismo. Esto lo he visto ahora con la palabra o el concepto cómodo, o en este caso vi cierta molestia en Judith cuando se habla de ilegales o indocumentados, dice se trata como criminales. A ver, una cosa es la calidad de migrante, qué significa ser migrante, y otra cosa es la condición con que el migrante ingresa a un país. Si ingresa sin documentos, sin papeles de identidad o migración, es indocumentado. Si ingresa violentando las leyes de ese país, es ilegal. Pero esas son las condiciones del migrante y es como se les debe de considerar, no es porque los estemos haciendo menos ni más, ni los estamos tratando como criminales. En el momento en que a uno se le dice indocumentado no significa que sea necesariamente un criminal. Yo no sé cuál sea el concepto entonces de criminal. Pero a ver, cerramos, Judith, ¿qué piensas? Bueno, es que la palabra fue ilegal, no indocumentado. Bueno, ilegal, ya Pues lo expliqué. Sí. Una persona que ingresa a un país violentando las normas o leyes de ese país es ilegal. Claro, cuando la ley dice que entrar por ciertos puntos es un delito, pues tal vez estamos hablando ahí sí de legalidad, pero no de justicia, ¿no? Yo como que sí parto de esta idea loquísima de que ningún ser humano es ilegal. Entonces, lo dije de manera irónica, es como, no me parece loca para nada. El problema con las palabras y el peso que se les da es que le dan como sustancia a los prejuicios, le dan sustancia a la xenofobia, le dan sustancia a esta actitud, ¿no? A esta animadversión en contra de los migrantes, de las personas migrantes. Y esto lo vamos a ver reflejado también en los funcionarios, en las personas que negocian los tratos binacionales. Entonces, si tenemos como más cuidado con esto, tal vez podemos darle una narrativa más humanizante
¿no? Por ejemplo, lo que vimos con Ucrania. Retomando lo de los viajes cómodos, los ucranianos viajaron todos muy cómodamente, sí, pero el asilo no es para personas empobrecidas, el asilo es para personas en riesgo, es para personas que son perseguidas o que tienen temor de regresar a su lugar de origen porque temen por su vida. Por ejemplo, Einstein fue refugiado, ¿no? Entonces no necesariamente van a viajar de una manera incómoda, no necesariamente van a ser pobres, ¿no? Pero de nuevo, regresando a las narrativas, cuando pensamos en los ucranianos, la narrativa alrededor de los ucranianos era que son estas personas huyendo de un conflicto armado, que sus vidas están en peligro y son héroes. Los niños que llegaron solos a la frontera no eran un problema de padres negligentes que los mandaron solos, eran héroes que llegaron a la frontera, ¿no? Y la narrativa que vemos de este lado con los migrantes mexicanos, centroamericanos, haitianos o como distinguen a veces los activistas gringos, las personas de piel oscura, de repente se usan más estos términos como ilegal, ¿no? Se habla más de los crímenes, de las problemáticas que pueden traer, ¿no? De esta pelea o esta lucha por los recursos que son, se perciben limitados, ¿no? Llegan, nos van a quitar los trabajos, van a subir los índices de violencia, van a atiborrar los sistemas sociales, etcétera. Entonces se crea esta xenofobia, se mantiene esta xenofobia cuando utilizamos ese tipo de lenguaje. Tenemos que cerrar el programa. Eunice, te rogaría 30 segundos para dar oportunidad a otros 30 a Jorge, por favor. Eunice. Pues yo simplemente algo muy breve, coincido con lo que mencionaba Judith, de ningún ser humano es ilegal y en México además tampoco es ilegal ser migrante. Y yo creo que nada más diría una frase, no todo lo legal es ético y no todo lo ético es legal. Y con eso me quedaría. Jorge, cerramos contigo, por favor. Sí, considero que las cosas se tienen que nombrar como son. Coincido con Eunice y con Judith, ¿no? En México no son ilegales porque no es un delito entrar sin documentos, en Estados Unidos sí, y pues bueno, tenemos que darle dignidad a estas personas, aprender quiénes son, para poder también generar las condiciones para que ellos, en el caso que se quieran quedar en México, pues tengan una vida digna, puedan desarrollarse, darle todo por lo que están huyendo a sus hijos, y bueno, generar todas las condiciones, ¿no? Ahora lo vemos en Gran Bretaña y eso realmente a lo mejor es un claro ejemplo de inserción. Vemos quién es su primer ministro, ¿no? Entonces, en un país en donde ha habido también todo un proceso, en un inicio de xenofobia, ahora se han cambiado las reglas. Entonces, creo que en México estamos años luz, en Estados Unidos no se diga, están amplios y siguen utilizando al migrante porque necesitan mano de obra, que es algo que a lo mejor se quedó en el tintero. Estados Unidos necesita mano de obra y se lo está dando otros países. Entonces, tiene que abrir las reglas del juego. Judith, Eunice, Jorge, muchas gracias por participar en este programa. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Sí, gracias. Un saludo a todas y todos. Gracias, y gracias a usted por su atención a este programa a fondo. Sabe que la próxima, así, habrá de debate también. Muchas gracias. Y vamos ahora a la información, lo más importante de México y el resto del mundo con Yoli Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos vamos a platicar sobre esta información que revela el secretario de Gobernación respecto a una presunta investigación de corte internacional contra el expresidente Felipe Calderón. Por tráfico de armas. Y queda el interrogante, ¿por qué el tratamiento con Peña Nieto fue distinto que ahora con Felipe Calderón? Uno lo anuncia el presidente de la República y dice, vamos sobre él con investigaciones, y al otro nada más dice, pues sí hay una investigación por ahí. No es justicia, ¿no? Así es. Justicia selectiva. Muy bien, Yoli, gracias. Vamos a una pausa, regresamos.